Bueno, Charida, excelente. No has terminado, ¿no es cierto? No, señora, no he terminado, me falta. Es bastante extensa la teoría, pero va muy Sí, bien. señora. Buena investigación. Ok, muchas gracias. Ya voy a compartir. Dame un momentito, Davidito. Ya puedes, ¿oíste? Bueno, como venía diciendo, íbamos por la etapa fálica. ¿Cómo que tengo esto activado? Listo. Bueno, la etapa fálica. Esta etapa comienza a partir de los 3 a los 6 años. También se empieza a descubrir, el niño empieza a descubrir sus genitales. En esta etapa es cuando puede formarse el complejo del Edipo. El Edipo, ¿qué quiere decir Edipo? Bueno, Edipo hace referencia al deseo sexual inconsciente que siente el niño a partir de la etapa de desarrollo psicosexual. El niño hacia la madre. También se puede decir que la gratificación no es suficiente, y si esto no es suficiente, el niño se puede desarrollar con rasgos de personalidad. Entre estos rasgos de personalidad encontramos que el niño puede nacer con egoísmo, o puede ser vanidoso o tímido. En la etapa de latencia encontramos que esto comienza a partir de los 6 a los 12 años. Aquí se pierde el interés en lo sexual y se consolidan los rasgos de personalidad previamente desarrollados. En la etapa genital, que es la última, encontramos que a partir de la pubertad hasta la edad adulta, el interés sexual se encuentra en la zona erogena. La etapa erogena son esas zonas, aquellas que son sensibles. Bueno, entonces aquí en Sigmund Freud, seguimos con Sigmund Freud, pero aquí nos basamos en los libros. ¿Cuáles fueron sus obras? Encontramos que Sigmund Freud estuvo muy interesado en dejar por escrito sus estudios, sus descubrimientos, sus pensamientos, todo lo que él tenía en sus teorías. A continuación voy a explicarles o voy a decirles cuáles fueron esas obras. Encontramos que en el año 1895 escribió su primer libro, que fue Los estudios sobre la histeria. La interpretación de los sueños a partir del año 1899. Psicopatología de la vida cotidiana, tótem y tabú a partir del año 1913. Tres ensayos para una teoría sexual en el año 1905. La introducción del narcisismo en el año 1914. La introducción al psicoanálisis lo escribió en el año 1917. Más allá del principio del placer en el año 1920. El yo y el ello en el año 1923. Inhibición, síntoma y angustia en el año 1926. El porvenir de una ilusión, 1927. El malestar en la cultura y último libro en el año 1930. Aquí encontramos en las frases de Freud, encontramos que Sigmund Freud tuvo mucha repercusión por sus estudios y el impacto que tuvieron. Gracias a sus pensamientos, se puede decir
Freud dejó algunas frases que hoy en día se usan y que se siguen utilizando. Algunas de las frases de Sigmund Freud son las siguientes. Tú estás bien porque no hemos puesto nombre a lo tuyo. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y otra serlo. He sido un hombre afortunado en la vida. Nada me resultó fácil. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Y por último, esta frase que quiero explicar y exponer que es antes de que te diagnostiquen con depresión o baja autoestima, te tienes que asegurar de no estar rodeado de idiotas. Esta frase siempre me ha gustado porque siempre me ha llamado la atención y tiene que ver conmigo, con mi personalidad. Muchas veces me ha pasado que yo creo que a todos, porque como seres humanos en algunas veces nos sentimos mal y tenemos la autoestima bajo y eso es normal. O la depresión, tenemos depresión. Y es que cuando tenemos depresión o baja autoestima, te tienes que asegurar de no estar rodeado de esas personas que te quieran causar más daño de lo que tienes, de esas personas que no te quieren dar ayuda, porque si tú no necesitas a otra persona que te pisotee o que no te ayude para nada. En ese momento tienes que tener apoyo incondicional y tener esas personas que te ayuden, que te den motivación y que te traten de como de salir de ese laberinto en que te encuentras. Bueno, termino con mi exposición. Muchas gracias por su atención. Espero y les haya gustado. Para mí es un placer. Muchas gracias. Charit, te felicito, excelente exposición, mi reina. Realmente investigaste todo lo referente a Piaget, a Freud, y sobre todo me encantó lo que hiciste, lo último, sobre sus obras, sobre sus frases y la reflexión que hiciste referente a lo de tu vida. Te felicito, la verdad, muy buena exposición. Gracias, Bueno, profe. la verdad es que creo que no me dejó nada para explicar, pero sí me dejó mucho para hacerles preguntas a ustedes. Bueno, vamos a hacer algo. Como este es un tema, es uno de la parte teórica y conceptual más importante que tiene la psicología, con lo que acabamos de ver, analizar de lo que la compañera nos explicó, él tiene muchas teorías, demasiadas teorías. Primero comenzamos con la teoría del psicoanálisis, habla de la teoría psicosensual, habla de los conflictos internos, el yo, el sujeto, en fin, muchas teorías. Vamos a ir explicando paso a paso y Charín me va a ir ayudando. ¿En qué sentido? Vamos a analizarlo de manera detallada. Oíste, Charín. Sí, señora. ¿Por qué? Porque yo los entiendo. De pronto algunos ahí están calladitas y me dicen, ah, pero ella lo explicó bien, pero como es tanta información, yo sé que no es fácil de pronto asimilar toda la información al mismo tiempo. Entonces vamos a tomarnos un tiempo prudente para explicar cada uno de los aportes que él le da a la psicología de manera detallada. Entonces comencemos. Yo sí quiero que ustedes vean, para complementar la exposición de la compañera, un video de lo que son 10 cosas que debes de saber de Sigmund Freud. Esperen un momentico. Y con base a eso vamos explicando, y con lo que explicó Charit, vamos explicando la teoría de él.
Me van a decir si escuchan ahorita que les proyecto el video. Hola, soy Carla Mantilla, profesora del departamento. ¿Escuchan algo? Niñas. No, señora, yo no de escucho. Psicología Y de la ahora, PUC y les voy a contar 10 cosas que deben saber claro, sobre Sigmund Freud. no se escucha bien. no se escucha bien. No, señora. ¿Qué pasará? Vamos a ver qué pasa. Y ahora, 1. Sigismund Freud nació el 6 de mayo de y ahora, niñas. 1856 en la región de Moravia, en el escucha Imperio feo. Austrohúngaro, hoy ¿Cómo? No se escucha bien, profe. Bueno, vamos a hacer algo. Se los voy a mandar al grupo. Se los voy a mandar enseguida al grupo. Para que ustedes lo complementen. No lo vamos a ver enseguida porque no nos da tiempo, porque vamos a tener que ir explicando paso a paso. Espérense un momentico. Listo. Ahí está en el grupo. Vamos a ir a explicar paso a paso lo que nos dice Sigmund Freud. Como nos explicó la compañera Charit en su buena investigación y sobre todo teniendo claridad de todo, porque entender a este señor no es fácil, entender sus teorías no es fácil, y ella lo hizo, lo entendió de una manera correcta. Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis. Hay que partir del hecho de que él fue un médico que se dedicó a estudiar todo lo en el área de la neurología, de todo lo que tenía que ver con la parte cerebral del ser humano. Este médico siempre le llamó la atención lo que era el comportamiento, la conducta del ser humano, y fue ahí donde él se especializó en psiquiatría. Él era médico, psiquiatra y psicoanalista. Algunos dicen que fue psicólogo, pero lo que sí es importante saber que fue el padre del psicoanálisis. Este señor comenzó a crear sus teorías a partir de las consultas que él tenía con sus pacientes. Más que todo, él fue como analizando y perfeccionando estas teorías. Él estudió la histeria, la hipnosis, él también hizo el proceso de reintrospección de la psicoterapia, él habló también del psicoanálisis y habló más que todo, desarrolló una psicoterapia que se conoce como el psicoanálisis. Este señor, como lo decía la compañera, proviene de una familia judía enfrentada al antisemitismo de la época. O sea, ellos no eran como aquellas personas de su época obedientes, no. Ellos siempre fueron un poquito, la familia de Freud fue un poquito, digamos, revolucionaria en muchos aspectos. Él ingresa a la Universidad de Viena, se graduó como médico y él se casó, disculpen, con Marta y abrió una clínica privada especialista en desórdenes mentales. O sea que a él siempre le llamó la atención todo lo que tenía que ver con los desórdenes o desequilibrios emocionales del ser humano. Comenzó a tener en sus prácticas para tratar pacientes con histeria y neurosis, utilizando la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? Es una técnica, Charid, ayúdame con la palabra hipnosis que tú le explicaste. Charid. Charid está ahí. O niño, usted está en clase. ¿Me están escuchando?
¿Me escuchan? Sí, señora. Ay, ¿los demás dónde están? Charit. Bueno. Andri, ¿estás ahí, Andri? Sí, señora. Ah, Esther, ¿estás ahí? Esther, Sí, señor. Juliet. Sí está. Juliet. Bueno. La hipnosis es una técnica que utilizaba Freud para acceder a la mente subconsciente o al inconsciente. Él decía que los seres humanos tenemos tres aparatos psíquicos: el consciente, el inconsciente y el preconsciente. Él decía con la hipnosis, él lo que trataba era que él viajar al subconsciente e inconsciente de sus pacientes para poder liberar todo lo que tenían reprimido en el inconsciente. Más adelante Charí les explicó el consciente, consciente y preconsciente. Entonces, ahora más adelante vamos a hacer un ejemplo para que ustedes miren cómo se da esto en el aparato psíquico del ser humano. Entonces, él aplicó esta técnica que era muy importante, que era la hipnosis, con pacientes con histeria y neurosis. Freud notó que esta técnica iba aliviando la parte emocional de aquellos pacientes que sufrían histeria. Sus síntomas más que todo se veían un poco, digamos, disipados, aliviados con la técnica de la hipnosis. Freud descubrió en el psicoanálisis un vínculo terapéutico, un procedimiento terapéutico para aliviar o para poder revivir los traumas que tenían los pacientes en su inconsciente. Ahora les voy a explicar en qué consiste. Esta es una estructura psíquica de nuestra mente, estructura mental, que es el inconsciente, preconsciente y consciente. El inconsciente es todos los deseos y recuerdos reprimidos que nosotros guardamos en nuestra mente. Algo que a nosotros nos sucede en cualquier momento de nuestras vidas, especialmente en la infancia, que puede ser tan traumático que nosotros muchas veces preferimos olvidar que revivir, y supuestamente lo olvidamos y lo guardamos en el baúl del inconsciente, en esa parte donde los recuerdos yo los reprimo. ¿Qué reprimir? ¿Qué son reprimir sentimientos o recuerdos? Es cuando yo no quiero, como la misma palabra lo dice. Dime, díganme. Profe, qué pena, profe, no, ¿cómo le explico? Usted como que me estaba preguntando algo y yo trataba de hablar, pero como que no se me escuchaba. Nada, no se te escuchaba. Tenías el micrófono apagado o no tenía audio, no tenías audio, ¿verdad? No sé qué pasó, estaba tratando de hablar por el portátil. Bueno, ahorita me ayudas con un ejemplo de la estructura psíquica, ¿oíste? El inconsciente, preconsciente y consciente. No te preocupes, era para preguntarte sobre esto. Entonces hablamos que el inconsciente es lo que yo guardo en mi mente, aquellas experiencias desagradables o traumáticas que yo he vivido a lo largo de mi vida y que quiero mejor guardarlas que sacarlas y revivir porque me pueden ocasionar daños, ¿ya? El preconsciente viene siendo... Qué pena, profe. Usted está hablando del preconsciente. Sí. Voy a comenzar yo puedo a hablar. hablar del preconsciente. ¿Puedo hablar? Claro, sí, claro, dime. Bueno, usted está hablando de que esas cosas se puede decir que nos hacen daño. Un ejemplo sería cuando yo estaba pequeña y me secuestraron o me hicieron un daño
violento. Ujú. Entonces, esos recuerdos, yo los quiero dejar atrás, esos pensamientos, quiero dejarlos atrás porque me causan daño, ¿sí? Claro, Ese así sería un es. ejemplo. Del inconsciente, del inconsciente. Exactamente. Entonces, digamos el ejemplo de la niña, de algo que ella vivió demasiado traumático, del secuestro. Entonces, esa experiencia fue tan traumática que ella lo que hizo su mente fue decir, no voy a recordar más para no sufrir. Pero mira lo que pasa, que va pasando los años y resulta que llega un momento de su vida, digamos 15, 20 años, y sale, viene consciente, el consciente que es la información que tú recibes del exterior que te hace que tú vuelvas al inconsciente. Es decir, digamos que ese secuestro de ella y todo, un secuestro de Charit, Sí, señora, un secuestro y como maltratos violentos o maltratos físicos. violentos y físicos. Bueno, digamos que ella dijo, bueno, la secuestraron, ella trató de olvidar todo, dejó todo guardado en el inconsciente, lo dejó ahí archivado para no poder recordar. Pero cierto día pasaron 10 años y ella supuestamente tenía su vida normal, pero llegó a cierta etapa de su vida que comenzó a tener episodios de ansiedad, comenzó a tener sueños, pesadillas, entonces comenzó a tener como unos comportamientos que no eran normales de ellas, de lo normal. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque el consciente, la parte de ahora, el aquí y el ahora, no está bien porque hay algo que ella tiene guardado y reprimido que no ha podido sacar a flote y que eso le está originando en la actualidad un desequilibrio emocional. Digamos que ella eso del secuestro y todo eso le originó una histeria que es un trastorno donde la persona tiene cambios de ánimos repetitivos, grita, llora, actúa de manera impulsiva sin saber por qué, no hay un control. Pero Freud decía, ese comportamiento que ella tiene ahora mismo en el aquí, en el ahora, en el consciente, se debe a algo que ella tuvo que vivir. Entonces Freud, a través de la hipnosis, que es la técnica de regresión, él comienza a investigar cómo fue su inconsciente, o sea, va a buscar allá en el inconsciente de cuál es la experiencia que de pronto ella vivió en su infancia que le pudo desencadenar ese trastorno. Entonces resulta que ¿en qué consiste? Que ella ese deseo que guardó, toda esa experiencia acumulada negativa que guardó, ella tiene que hacerlo consciente, tiene que sacarlo, tiene que liberarlo para poder tener una estabilidad emocional. ¿Y quién es el puente para llegar del consciente al inconsciente? El preconsciente. El preconsciente es lo que te da acceso a llegar a dónde? Al inconsciente. Y así decía Freud que así sucede o así actúa nuestra estructura mental. Tenemos un inconsciente, que es lo que nosotros reprimimos, tenemos un consciente, es lo que me está pasando o lo que el aquí y el ahora, y el preconsciente es como el puente para llegar a dónde, al inconsciente. ¿Sí quedó claro o más o menos o hay que repetirlo, mis amores? Tienen que decirme sin pena, porque la teoría de Freud no es fácil. Profe, yo tengo una pequeña pregunta. Claro que sí, me encantan las preguntas, María José. Cuéntame. Profe, respecto a la palabra, ahora que usted dijo de impulsivo, yo tengo una pregunta. Bueno, siempre me he preguntado quiero saber el significado de esa palabra. O sea, yo le voy a hacer una pregunta. Señor, ¿será que una persona que es impulsiva puede llegar a matar a otra persona? ¿Cómo? Que no te escuché al principio. Repíteme todo, que no te escuché. Eh, yo le pregunto a usted que si una persona que es muy impulsiva puede llegar a matar a otra persona.
claro que sí, porque impulsividad es sinónimo de que tú no analizas tus actos. Tú por lo menos de pronto, en ese momento, en esa crisis que tú entras o la persona entra de que por lo menos rabia y no hay un autocontrol, puede agredirse a ella y puede agredir a las demás personas. Entonces, mira que la impulsividad también va ligado de otros factores. Entonces, eso sí puede ocasionar un problema mayor. Es como los celos. En los celos uno dice, no, es que mi novio me cela y es porque me quiere o porque me ama y los celos son normales. Uno los ve normales aparentemente. Pero ustedes saben que los celos es que te controlan, te prohíben muchas cosas, se vuelven impulsivos, se vuelven como controladores. El celo es considerado un trastorno que se llama celotipia. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona en un acto de celos puede agredir, ¿Cómo puede se matar. llama, pero cómo se Celotipia, llama? celotipia. Ah, gracias. Entonces, en un acto de rabia, en un acto de celos, en algo que se transforma, no hay un autodominio de su conducta, de su comportamiento, puede agredir a esa persona y puede asesinarla. Por eso que dicen, no, que la mató por celo, pero más de eso, porque eso se convierte en algo que no te deja como que reaccionar o pensar. Lo mismo pasa con las personas que son impulsivas. La impulsividad también puede llegar a ser un trastorno de la personalidad. Entonces, por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado con esas cosas. Y todo se puede deber a una experiencia desagradable que esa persona vivió en su infancia, que no ha podido superar y que le ha producido tener rasgos de impulsividad, de agresividad, muchas situaciones. Entonces, uno tiene que entender toda esa parte. Por eso es que es muy bueno que nosotros de pronto cuando estemos trabajando con una persona y vemos, lo digo trabajando cuando estemos interactuando con una persona y veamos ciertos comportamientos que no están dentro de lo normal, como por lo cual es que se comporta con ansiedad, que todo por lo menos, ustedes saben que es normal y que llega a ser anormal. Cuando ustedes ven que una persona no tiene un comportamiento dentro de los límites de la normalidad, ¿qué hay que hacer? Hay que comenzar a indagar cómo fue su vida pasada, qué pasó con esa persona, qué experiencia traumática o qué experiencia desagradable pudo haber vivido. Porque muchas veces el comportamiento, y Freud lo decía, la conducta y el comportamiento del ser humano se deben a experiencias desagradables o vivencias que fueron tan desagradables que vivieron en su infancia, adolescencia y que más adelante pueden afectar su conducta en una edad adulta como tal. Entonces, todos tenemos que tenerlo presente. Y muy buena tu pregunta, Mari. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Miren que con los interrogantes que ustedes tienen, vamos Profe, aprendiendo. Dime, mi amor. profe, yo tengo una pregunta que desde hace rato se la quería hacer y no había tenido la oportunidad. Claro. Miren, yo le voy a preguntar algo. Una persona que tenga cierta adicción, ya sea drogas o alcohol, y esa persona cuando no hace eso, ¿verdad? Esa persona se siente como insatisfecha, se puede decir, esa persona no está satisfecha y la acoge con las demás personas de una forma brutal, ¿sí? De una forma que no tiene que ver con nada de lo que dice y lastima a las otras personas. ¿Ahí qué pasa, señor? Bueno, mira, lo que pasa es que bueno, estamos hablando de personas que tienen una adicción. Tú sabes que la adicción es algo que conlleva a unos comportamientos que se marcan fuera de lo normal. La adicción es cuando tu cuerpo te pide algo, un estimulante, y que realmente tú lo necesitas para poder mejorar o poder tener como un estado de ánimo supuestamente bien.
Si hablamos de consumo de sustancias psicoactivas, las drogas se convierten en un estimulante para la persona a nivel cerebral, porque estimula esa parte y la vuelve como que tan adicta que tú necesitas de esa sustancia y dependes de ella. Cuando tú no le suministras eso a tu cuerpo, viene la dificultad adversa a no tener la sustancia, que es que te vuelves irritable, te vuelves agresivo. Es más, la persona siente la necesidad de consumir porque ya su cuerpo se lo pide. Y eso puede originar, por eso que nosotros vemos que hay muchas personas que consumen sustancias y cuando están en ese proceso de abstinencia, porque abstinencia es cuando no le suministran la droga, cuando no toma o cuando no tiene la droga, de abstinencia, las personas pueden tornar comportamientos desadaptativos, agresivos, incluso consumiéndolas también lo tienen. Pero eso es ¿por qué? Porque el mismo organismo le hace falta ese estimulante. Nuestro cerebro tiene unos estimulantes, unas neuronas, tiene unos neurotransmisores que nos ayudan a nosotros a tener ciertos comportamientos normales, por lo menos llorar, cuando estamos tristes, tener sentimientos más que todo el hipocampo. Pero cuando ya tú estimulas algo, ya tu cuerpo se acostumbra y se adapta a ese estimulante y lo vas a necesitar y que el cuerpo llegue el momento que lo necesita. Es como la persona, pero no es mucho cuando la persona hace ejercicio. Por lo menos a uno hay momentos que le hace falta salir a hacer ejercicio, porque ya tu cuerpo se habituó a una rutina, se habituó a hacer algo que realmente le fue placentero. Lo mismo pasa con las personas que consumen sustancias psicoactivas. Dari, ¿clara la duda? Ok, profe, muchas gracias. ¿Y será que esa persona necesita cierta ayuda psicológica? Claro, Chari, ahí para allá iba. Psicológica y, mejor dicho, de todo un equipo interdisciplinario. Cuando hablo de un equipo interdisciplinario, hablo de médicos, hablo de psicólogos y hablo de psiquiatra y trabajador social, porque solo no puede salir de eso. El médico hace un proceso de desintoxicación del organismo. Suministra un medicamento que comienzan a desintoxicar el organismo porque ya es una sustancia que el cuerpo ya lo tiene. Entonces tienen que liberarla, tienen que sacar esa sustancia, eso lo hace un médico. El psicólogo es para mirar cuál es la dificultad emocional o el vacío emocional que tiene ese paciente, que para poderlo ayudar, porque muchas veces las personas que consumen sustancias psicoactivas puede ser por moda o puede ser porque tienen un problema que a veces la salida es esa. Entonces, esos son personas que tienen vacíos emocionales y con terapia psicológica, porque es importante que se le haga terapia psicológica. Con terapia psicológica ellos pueden ir superando ciertas dificultades. Y el psiquiatra es porque a veces tanto consumo de sustancias psicoactivas produce en ello, origina en ello un trastorno emocional, depresión, ansiedad, porque cuando ya no el cuerpo no está asimilando esa sustancia estimulante para el organismo, ya comienza a tener otras consecuencias, comienza a sentirse triste, deprimido, ansioso, y ahí es donde el psiquiatra comienza a intervenir y darle medicamentos o fármacos que ayuden o que de cierta manera sustituyan el efecto de la sustancia psicoactiva. Entonces, este es un tema de bastante complejo y que un psicólogo no solamente puede trabajar con una persona consumidora, tiene que trabajar un equipo interdisciplinario. Por eso es que en las fundaciones de rehabilitación o en los centros de rehabilitación siempre hay un equipo interdisciplinario. Entonces, es algo bastante complejo y que sí, en ese momento cuando Freud habló de la teoría, él también habló de las sustancias psicoactivas que hacen parte de un proceso como tal. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro?
dudas. Todo claro, profe, todo claro. También me gustaría hacerle otra pregunta. Claro, mi amor. ¿Qué pasa cuando una persona, si le dicen algo o le dicen algo que no le gusta, o tiene o padece de cierta enfermedad, pero no le pueden ni mencionar eso, y ella como que se siente mal, se le baja de una vez la autoestima y empieza a llorar, o sea, llora mucho por cualquier cosa, la lastima y se pone triste y llora mucho? ¿Qué pasa? Bueno, ahí tenemos que indagar bien qué está pasando. Porque si la persona es un poquito irritable, susceptible, ante ciertas situaciones no podemos, no sé, o sea, ahí pasan muchos factores. Puede ser que tenga un problema emocional o tenga un problema, un conflicto o un trastorno como tal. Entonces yo pienso que ante esa situación lo que hay que hacer es indagar más a fondo que en qué momentos ella se siente de esa manera susceptible o cuáles son los espacios o qué le conlleva a ella a de pronto a tener a ciertas actitudes o ciertos comportamientos. Pero hay que indagar bien porque no te puedo decir que es un trastorno porque no tengo como los síntomas. Y de pronto sea un momento que está pasando por un conflicto, una crisis existencial que puede ser salvada por un psicólogo, pero primero hay que buscar el origen. Entonces, si eso está pasando de verdad, Charit, yo te invito a que indagues más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con qué es lo que le está originando así? ¿Con quién vive? ¿Qué le está pasando en su vida? ¿Cuáles son las dificultades emocionales? O sea, hay que comenzar a indagar para poder decir qué podemos hacer. Entonces, te dejo de tarea eso, Charit. Ese es un caso real. Ok, sí señora, un caso que muchas veces a mí me preguntan ciertos casos de personas y pues me pongo como analítica en esa parte, pero no encuentro una solución, o sea, muchos puntos, pero no está claro. Ante esa situación, tú lo que tienes es que ir, tienes mucha información del caso, tienes que ir desglosando información. Y para todos, no para Charit. Cuando ustedes tengan una situación, un caso así similar, siempre vayan, indaguen bastante. Entre más información tengan, mejor. Indaguen todos los aspectos de su vida, sus relaciones intrapersonales, sus relaciones con su familia, con los amigos, sus relaciones laborales. Indaguen cómo es, obsérvenla. De pronto ella les dice una cosa y su comportamiento nos dice otra. Entonces, cuando ustedes tengan toda esa información, es que podemos comenzar a hacer como un análisis de lo que podemos hacer para ayudarla. Entonces, Charit, te dejo la tarea de que investigues más a fondo, que analices a la persona, que no te quedes únicamente con lo que te está expresando, sino que te involucres más, analiza más, indaga qué pasa en su vida a nivel familiar, si está trabajando a nivel laboral y a nivel social. ¿Te parece? Perfecto, profe, muchas gracias, sí Después señora. que indagas, seguimos con el caso. ¿Oíste? Ok, gracias. Bueno. Bueno, mis amores, miren, todos estos ejemplos que ustedes han suministrado nos ayuda a entender y a comprender que nosotros tenemos estos tres estructuras mentales